Si no hay una buena translocación de glucotransportadores, podrías tener hiperglucemia postprandial, ¿sale? Por resistencia periférica. El hígado ya vimos que es el principal productor de glucosa en periodos de ayuno, ¿sale? A través de la glucogénesis, de gluconeogénesis y de la glucogenólisis. Y hay otro sistema que se llama como el eje enteropancreático, y el eje enteropancreático tiene que ver con el intestino, y que de hecho sería como el mecanismo previo a la liberación de insulina, porque tú consumes alimento, pues el alimento llega a través del tracto digestivo. ¿Y qué pasa? Pues que entonces a nivel de intestino vas a tener liberación de incretinas, ¿sale? GLP-1 y péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Y los dos son como mensajeros para el páncreas. ¿Para qué? Para que liberes insulina, ¿sale? Por eso las incretinas tienen que ver mucho con la información de la liberación de insulina prandial, ¿de acuerdo? Y el otro que juega un papel importante también es el riñón. Anteriormente se pensaba que el riñón únicamente sería como filtro. No, el riñón también participa en la gluconeogénesis, también produce glucosa. Va a tener un aporte menor que la producción hepática, pero la otra es que también absorbe glucosa. En condiciones normales nosotros no tenemos glucosura. ¿Por qué? Porque la glucosa que es filtrada, ese 99% se reabsorbe, ¿sale? A través de los túbulos proximales, y tiene que ver con transportadores de sodio y glucosa. Entonces, si hay una reabsorción, entonces todo está manteniendo esa parte directiva. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ya les pregunté esta. ¿Cuánto es lo normal de glucosa? Quedamos entre 70 y 99. Y es a lo que le llamaríamos como nuestro tanque de la glucosa. Esto sería para el ayuno, ¿vale? Y dijimos que el principal regulador, para que esto no esté sucediendo, pues el principal protagonista va a ser el páncreas. ¿A través de quién? De este brillante policía que es la insulina, ¿no? Es el que va a evitar que la glucosa se eleve. Y entonces, esto lo va a hacer. Y por otra parte tenemos contrarreguladoras, que son las que van a vigilar que la glucosa no descienda. Y dijimos glucagón, cortisol, catecolaminas y hormona de glucosa. ¿Estamos bien? Sí. Luego tenemos la glucosa postprandial. Y 2 horas después del desayuno, de la comida y de la cena, ustedes, bueno, de hecho antes empiezan a consumir alimento, la glucosa se eleva. Pero ¿hasta cuánto debería de llegar? Máximo a las 2 horas. Menos de 200. Menos de 199. No, es No, menos de 126. Hasta 139. Ah. ¿Sale? Lo normal es hasta 139. Tú no elevas más de 40 miligramos de lo que traes de basal. Si tu páncreas funciona bien y si todo funciona bien. Entonces, si el máximo es 99, ¿cuánto es 99 más 40? 139. ¿Sale? Esa sería la respuesta fisiológica. ¿Cuánto elevo de glucosa con respecto a las condiciones normales? 40 miligramos. Por eso es que 139 es tu tope. Oye, tengo 140, eso ya no es normal. Algo está pasando. ¿Sale? Ahora, ¿de qué depende? Ahora, nuevamente, ahora quién es el policía para que ese 139 o para que esa glucosa no pase ese rango, nuevamente y tiene que ver, ¿no? Insulina. Acuérdate que en la parte de ayuno es la liberación basal de insulina. Y aquí sería la liberación prandial de insulina, lo que les comenté previamente. Y entonces, nuevamente tenemos aquí mi vigilante, y ahora lo que hace esta insulina para evitar que sigas, porque tú te puedes aventar una pizza más un pastel, independientemente de lo que te comas, no puedes tener más de 139. Y entonces, ¿qué pasa con ese? ¿Cómo le hace? Ya metiste glucosa. Al páncreas te dice no produzcas, al hígado le dice no produzcas más azúcar, pero aquí ya metiste. ¿Cómo le hace? La forma de la glucosa y todas las cosas. La va a almacenar. Y acuérdate que la insulina es quien favorece la transportación de los glucotransportadores. Es como si le abriera la puerta a ciertos tejidos para que almacenen glucosa. Y entonces, ¿a quién le va a avisar?
Tienes a estos tres. Una parte de lo que exceda lo va a meter en el hígado, otra parte la va a meter en el músculo y otra parte la va a meter en el tejido adiposo. Músculo y tejido y el hígado tienen cierto límite. El tejido adiposo. Entonces todo lo que metas lo vas a ver ahí. La situación es que vas a condicionar mayor crecimiento del tejido adiposo. Y eso finalmente te va a llevar también a resistencia a la insulina. Ahora, ¿cuáles son los principales factores para Diabetes. que ocurra diabetes tipo 2? Sobrepeso. Ya hicimos ahorita una relación un poquito de lo que ocurriría de manera fisiológica, y hay dos situaciones que son las principales para que tú no tengas diabetes mellitus tipo 2. Sobrepeso. Una es la parte genética, es la más importante. Si yo te pregunto qué factor es el más importante para que se genere diabetes, es el aspecto genético. ¿Saben? Y genéticamente, todos los latinos estamos hechos para tener diabetes. Entonces ya valimos. ¿Por qué? Porque genéticamente estamos programados para desarrollar diabetes. Segundo, es el disparador. El segundo componente es el ambiental, y en este caso es obesidad. Entonces México ocupa los primeros lugares en obesidad en población infantil, segundo lugar en población adulta. Pero si genéticamente estamos hechos para tener diabetes, pues tenemos las dos cosas. Y por eso es que tenemos ese número de personas que viven con diabetes. ¿Por qué te digo que la parte genética es la más importante? Fíjate, si tú tienes genes que no sean factor de riesgo para diabetes, podrías decir que lo que va a pasar es que tú podrías generar obesidad, tú podrías tener resistencia a la insulina, y lo que va a pasar es que esa célula beta que está hiperfuncionando se va a adaptar. Y puede estar hiperfuncionando toda la vida y no va a pasar nada. Entonces, pues vas a producir kilos y kilos y kilos de insulina para mantener tu norma funcionando y no pasa nada. Entonces, no te daría diabetes. El problema es que los genes que tenemos son genes que no condicionan que la célula se adapte. Y entonces en un momento temprano tienes un hiperinsulinismo compensatorio, y después la célula empieza a disfuncionar, se cansa, ¿sale? O se desdiferencia. Y entonces ya no tienes una buena producción de insulina. Y eso va a generar que en una etapa temprana tengas elevación de glucosa en un rango de prediabetes, y que si sigue progresando, finalmente pues vas a tener diabetes. ¿Sale? Por eso es que es lo más importante. Bien. Vean aquí, este es un estudio muy viejito, pero es un estudio que habla precisamente de qué es lo que está pasando previo a que tú tengas diabetes. En las barras de color fuchsia, en la parte de abajo, es el volumen de células beta. Es un estudio que se hizo en autopsias. Y entonces vieron páncreas de personas sanas con obesidad y sujetos normales. Y entonces veían qué pasaba con el volumen de las células beta. Y si ven la barra de color fuchsia de la gráfica de abajo, una barra más alta, es el volumen de células beta en sujetos normoglucémicos. ¿Sale? De su lado izquierdo son los sujetos delgados, del lado derecho son los sujetos con obesidad. ¿Qué pasaba cuando ya había glucosa de ayuno alterado? Y glucosa de ayuno alterado me refiero a cuando la de ayuno está arriba de 100 o igual a 100, ¿saben? Que era menos de 126. En aquellas personas que les hicieron autopsias, vieron que el volumen de células beta era 40% menor al que tenían los sujetos que eran normales. Y entonces tú dices, ok, a partir de 100 tengo 40% menos de células beta. ¿Sale? Eso es como algo para que empiecen a reflexionar. ¿Qué pasaba en aquellos que tenían criterio de diabetes? Tenían 60% menos células beta. Por eso se dice que cuando te hacen diagnóstico de diabetes, hipotéticamente tienes 50% de tu función. ¿Sabes? Cuando te llega tu paciente y tú le dices, yo no me conozco con ninguna alteración, pero de repente tengo mucha sed, voy a dormir en varias ocasiones,
le haces un estudio y le dices, usted tiene diabetes. En ese momento, tú podrías partir de que ese paciente tiene un 50% menos de células beta. Por eso hablábamos de una deficiencia parcial en diabetes tipo 2. ¿Tiene insulina? Sí, sí tiene, pero tiene menos que una persona sana. Eso te permite que tú puedas emplear otras terapias que no sean insulina en diabetes tipo 2, porque puede optimizar el 50%. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿De qué depende? Yo siempre le digo al paciente cuando hago diagnóstico de diabetes, es como si la insulina fuera tu herencia. ¿Sale? Y no vas a recibir herencia cada 2 años. Te dieron una herencia, es tu herencia y tú sabes cómo la administras. Entonces, tú sabes si ese 50% que te queda te lo echa, te dura toda la vida, o si ese 50% que te queda te lo acabas en un año. ¿De qué depende? ¿Cómo lo vas a gastar? Pues con azúcar, ¿no? Por eso es que el plan de alimentación es importante. Por eso es que tú tienes que bajar carbohidratos. ¿Para qué? Para tener menor estímulo. Por eso tienes que hacer actividad física, porque la actividad física favorece la captación de glucosa. Y la otra es tratamiento farmacológico. Y entonces tú le puedes decir al paciente, ahorita tienes 50%. Puedo utilizar terapias que me ayuden a ocupar bien ese 50%. O si tú quieres, te complemento el restante con insulina inyectable. Todavía en ese momento lo puedes negociar. El problema es cuando tu paciente ya tenga baja reserva y entonces la terapia no insulínica no le funciona, porque ahí ya no puedes negociar, ese paciente requiere terapia no insulínica. Eso lo vamos a ir viendo despacito, no se estrese. ¿Sale? Luego, ve aquí entonces cómo dirías, bueno, ok, tengo ya 50% menos células beta, pero desde que tienes prediabetes ya tienes 40% más. ¿Eso qué quiere decir? Que tu glucosa empieza a ser muy tóxica para la célula beta a partir del siglo. Y ahí viene donde lo vamos a revisar más adelante en las metas de tratamiento. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿cuáles serían esas reacciones secundarias a la disminución de las células beta? Anteriormente se decía que las células beta se mueren en una apoptosis. La teoría dice, las más actuales dicen que no, que se desdiferencia. Que el daño de la glucotoxicidad y de la lipotoxicidad hace que se transforme esa célula y si están ahí, nada más que ya no liberan insulina y parece que empiezan a liberar glucagón. Y entonces quedamos que el glucagón favorece la producción hepática de glucosa. Por eso es que las personas con diabetes tienen hiperglucagonismo. ¿Saben? Por ahí vi una. Sé que el diabetes puede ser un factor riesgo para cáncer. Diabetes no es un factor de riesgo para cáncer. Diabetes no. La resistencia a la insulina sí. Porque la insulina tiene dos funciones. Tiene una función metabólica, que es lo que estoy hablando ahorita de la glucosa, y tiene una función anabólica. Entonces, en esa función anabólica, cuando tú tienes resistencia a la insulina, lo que ocurre es que falla la vía de señalización metabólica. O sea, tienes problemas para mantener la glucosa, pero no falla la vía de señalización anabólica. Entonces, la insulina se parece a otra hormona o otro factor, que es el factor de crecimiento tipo 1, al IGF-1. ¿Sale? Y el IGF-1, que es como el efector de la hormona de crecimiento, se parece mucho, entonces la insulina se le pega a ese receptor. Cuando tú tienes mucha insulina, la insulina empieza a ocupar los receptores del IGF-1 y entonces se van muchas vías metabólicas. Entonces es como si le dieras vitamina a una persona que ya tiene cierta susceptibilidad para un crecimiento tumor. Favoreces como la replicación de ciertos tumores. Entonces la resistencia a la insulina y la obesidad sí se relacionan con cáncer. Diabetes no, porque ya no tienes insulina. Pero lo que pasa es que quien tuvo diabetes o quien vive con diabetes tuvo un proceso de resistencia a la insulina. Entonces toda esa vía ya se fue. No entendí por qué se liberaba el exceso de glucagón si se liberaba cuando no hay sustrato. Porque te decía que lo que ocurre es que se desdiferencia la célula beta. La célula beta ya no es célula beta, se transforma en una célula
En diabetes ya no tienes insulina, o tienes menos insulina, tienes menos freno. Por eso produces más glucagón. ¿Sí que no? Entonces vean aquí, si tengo menor cantidad de insulina en el ayuno, no hay quien frene al hígado, ¿sale? Consecuencia, hiperglucemia de ayuno. Si tienes menos insulina en el postprandio, no hay quien abra esa puerta, quien trasloque los glucotransportadores, y entonces tienes menos captación periférica. Y todo esto te va a llevar a hiperglucemia. ¿Sale? ¿Sí quedó? Sí. Vale. Y ahora vamos a hablar de ese efecto incretina. Hace rato se lo mencioné. Entonces, vean, ese es por una parte de cómo participa la célula beta para la patogenia diabética. Este es el comportamiento, la liberación de insulina que ocurre cuando tú tienes un aporte de glucosa por dos vías, por vía endovenosa o por vía oral. La línea de color azul clara es cómo se comporta la insulina después de que o cuando yo te estoy pasando una infusión endovenosa de glucosa. Pero ve la línea de color azul rey, cómo se libera insulina si tú te la tomas. Entonces es diferente, ¿sabes? Si tú te tomas la glucosa, hay mayor liberación de insulina. Y estos estudios llevaron a determinar que había algo entonces. Dicen, bueno, pues si no es la misma respuesta, si va por vena, que si va oral, quiere decir que hay algo en el intestino que favorece la liberación de insulina. Exacto, ¿no? Entonces, ese sería el comportamiento normal en un sujeto sano. Esto es lo que se observa en una persona con diabetes. Si te fijas, la línea de color azul rey es diferente. Ese pico se pierde. Eso es a lo que se le conoce como una disminución del efecto incretina. Al principio no se sabía quién era el responsable y después se observó que el péptido similar al glucagón tipo 1. A GLP-1 se le ha dado una importancia bastante buena en los últimos años, pero viene también el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que también juega un papel importante, que es el GIP. Los dos se liberan tras la estimulación de glucosa. Nada más que de manera aislada, GIP tiene menos potencia que GLP-1. Por eso es que a GLP-1 se le dio mayor importancia en los últimos años. Lo que se acaba de observar es que si los combinas, el efecto se potencia. Y ahí es donde vienen las nuevas terapias duales de incretinas o las terapias triples. ¿Sabes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes el intestino, tienes el consumo de alimento y entonces en las células L se va a producir este péptido similar al glucagón tipo 1. El péptido similar al glucagón tipo 1 es como el mensajero, ¿sale? Entonces va y le avisa al páncreas que se tiene que llevar a cabo la liberación de insulina. En una persona con diabetes, este mensaje no llega de manera adecuada. Por eso es que la curva estaba más plana en la gráfica. No quiere decir que tengas menos GLP-1. Se ha medido el GLP-1 en personas con diabetes y en personas sin diabetes y la concentración es la misma. Entonces, no es que te falte, simplemente hay una resistencia al efecto antiinflamatorio. O sea, no puede llevar todo bien la señalización en la célula beta. La célula beta tiene receptores para GLP-1. Llega el GLP-1, se le pega a la célula beta y favorece también la despolarización de la célula. ¿Sale? Y entonces, si no tienes una buena señalización, la secreción prandial de insulina va a ser menor y esto va a condicionar hiperglucemia postprandial. Y por otra parte, se ha visto también que GLP-1 participa en la regulación del apetito. De hecho, es una de las hormonas que son anorexigénicas. Pero este efecto en la regulación del apetito es un efecto muy discreto en condiciones fisiológicas. ¿Vale? Si no, pues todos seríamos delgados. ¿No? Producimos GLP-1 y no comeríamos más. ¿Ok? Entonces, en personas con diabetes o personas que viven con obesidad, se ha visto que también este GLP-1, pues, de alguna manera no cumple como ese efecto anorexigénico.
Y la otra parte es la participación del riñón. No, pero Sí. actualmente no existen fármacos que Sí. sean... No, al GLP no sé, pero la incretina no hay... GLP-1 es incretina. Pero digo que funcionaban en conjunto, ¿no? No, Aparte sí. de... Perdón, la incretina no, el otro. La trip. Ajá. Sí, sí hay. Sí hay. ¿Cuáles son? Es que no... Tirsepatida. ¿Cuál? Tirsepatida. No. Es que es nuevo. Tirsepatida. No. Tiene poco tiempo. Ese tirsepatida se aprobó hace 2 años en Estados Unidos. No hay en México. Es una terapia dual de GLP-1 con GLP, que es de los más potentes, mucho más potente que el GLP-1. Parece que ya está la pues, la idea es que se tenga tirsepatida como por junio de este año. ¿Y por el precio sale? ¿Cómo? El precio sería muy Carísimo. ¿Eh? Carísimo. En Estados Unidos, si lo venden como no creo que lo vendan como en Estados Unidos, porque no lo voy a comprar. Pero más o menos, si estuviera el precio de Estados Unidos, pues sería como 8,000 pesos la prima. O sea, 8,000 pesos mensual. Y yo te mando por ahí. No. Sitagliptina es otra clase de terapia. Sitagliptina es un inhibidor de DPP-4. Aunque sigue habiendo una resistencia a la insulina en el páncreas, cuando la GLP-1 lo estimula, libera insulina porque en realidad hay una resistencia, ¿no? Sí, nada más que tiene varios efectos. En el músculo provoca la fabricación de glucocorticoides. Y GLP-1 hace también que hay receptores para GLP-1 en células térmicas. Las células térmicas producen somatostatina y la somatostatina hay una bloquea al glucagón. Entonces también disminuye su producción hepática de glucosa. Bien, ¿qué hace el riñón? Dijimos que en condiciones normales ¿no? Porque dijimos que el 99% está absorbiendo los glúbulos proximales. Y esto tiene que ver básicamente con los transportadores de sodio y glucosa. En una persona que vive con diabetes, el umbral, bueno, ¿cuánto es el umbral renal de glucosa? Te dice que se puede saturar hasta 300 miligramos No, por eso es lo kilo. normal. 30 Normal. mililitros por Normal. ¿Cuánto? 190. 125. 180. El umbral renal de glucosa es 180 miligramos de glucosa. Quiere decir que en condiciones fisiológicas, mientras tengas menos de 180, el riñón es capaz de absorber el 100% de glucosa. A partir de 180 ya pierde esa capacidad. Entonces, tienes más de 180, teóricamente deberías de tener glucosuria, cierta cantidad de glucosuria. Hace mucho tiempo, entonces uno de los marcadores para decir que una persona podría tener diabetes era que tuvieras glucosuria, o era un marcador de un mal control metabólico. ¿Por qué? Pues porque en condiciones normales no deberías, o sea, una persona con diabetes bien controlada no debería tener menos de 100, digo más de 180. Sin embargo, ¿se acuerdan que les dije que eso es ese cuadro clásico de poliuril, de polidipsia y todo eso? No siempre está presente. Se empezó a observar que no todas las personas que tenían glucosa más de 180, o sea, las personas que ya vivían con diabetes, tenían glucosa. Entonces tú dices, bueno, entonces ¿qué onda con el umbral renal? En una persona con diabetes está desplazado. ¿Hasta cuándo? Según yo, se puede hasta 300, 250, 240, 230. ¿Sale? 230 miligramos. ¿Por qué está desplazado? ¿Por qué el riñón reabsorbe más? ¿Qué le pasó a ese riñón que en condiciones fisiológicas tiene capacidad para absorber hasta 180? ¿Qué le pasó para que ahora su umbral se vaya a 230? ¿Qué le pasa a esos transportadores? Se saturan. Se sobreexpresa. Tienes mayor cantidad, una persona que vive con diabetes tiene mayor cantidad
de transportadores sodio-glucosa que una persona joven, digo que una persona no diabética. ¿Sale? Entonces incrementa tu reabsorción renal y eso hace un círculo vicioso, porque tienes hiperglucemia y luego en lugar de que la tires, la reabsorbes y entonces pues, más hiperglucemia. ¿Sí vamos bien? Eso es lo que ocurre en una persona con diabetes. Por eso es que los inhibidores de SGLT2 pues son una terapia farmacológica adecuada para personas que viven con diabetes. ¿Va? Hasta 230. ¿Vale? Hasta 230. Ajá. Ya más o menos van entendiendo todo el proceso de la oncogenia, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Cómo se hace el diagnóstico de diabetes mellitus? ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico? Glucemia 3. Glucemia plasmática al azar, más de 126. No. Síntomas, Glicemia más en ayuno. una prueba como puede ser glucosa en ayuno mayor de 126 o No. ¿Qué dice al menos 2? La prueba esta que le dan La glucosa. Hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6.5. Ese es uno. ¿Cuál otro? Debe haber dos pruebas también. ¿Cuál? Debe de haber dos pruebas Al menos 2. que puedan ser en el mismo tiempo o en diferentes tiempos que demuestren que hay un nivel asegurado de glucosa. Dos pruebas al menos. No, cuando le dan una carga de 75 miligramos de glucosa y sube Más hasta de 200. más de 200 en 2 horas. Esa es la más específica. La prueba de tolerancia oral a la glucosa. Ese es otro criterio. ¿Cuál es? Les faltan dos. Es glucosa en ayunas, la prueba de tolerancia oral a la Más de glucosa. 126. Igual o mayor a 100. Y la otra que dices con síntomas Cardinales es la glucosa al azar que tenga que ser igual o mayor a 200. Independientemente del momento, si el paciente tiene sintomatología, no importa que ya comió este año, a la hora que te llega al consultorio y te dice tengo poliuretanoica, tomas una glucosa si es igual o mayor a 200, es un criterio de diagnóstico. Entonces, vean cómo tienen 4 formas de hacer diagnóstico de diabetes. Glucosa de ayuno igual o mayor a 126, glucosa a las 2 horas igual o mayor a 200 cuando hablamos de una carga con 75 gramos, prueba al azar con sintomatología igual o mayor a 200 y la hemoglobina glucosilada igual o mayor a 6,5%. En 2 determinaciones, no en una. Si ya haces una determinación y te sale alterada, tienes que repetir. ¿Vamos bien? Oiga, doctor, en ¿Cuál es la la mejor? ¿Cuál es la más específica? La de las 2 horas. Posterior a la curva a los 65 kilos. La prueba de tolerancia a la insulina, digo, a la glucosa, Ujú. es la prueba más específica. La más sensible es la glucosa de ayuno. ¿Cuál es a la que menos le deben de hacer caso como prueba diagnóstica? A la glicosilada. La glucosilada. ¿Por qué? Pero decían, Y puede haber falsos positivos. Porque tiene mucha variabilidad. pero esa es mejor para llevar el control de tu paciente, ¿no? Bueno, hemoglobina glucosilada te sirve como un marcador de control metabólico. Sí, y es la mejor para hablar de control. ¿Sabe? La hemoglobina glucosilada, pero no para hacerte diagnóstico. Ajá. Entonces es el segundo. ¿Vale? La más específica. Doctor, La más específica es la segunda de la prueba. doctor, dijo que en 2 determinaciones de la hemoglobina glucosilada Las si dos, la repetimos. todas. Ah, ok, pero si la repetimos en cuánto tiempo, inmediatamente. La puedes esperar. No inmediatamente, se la pides al segundo día. No pasa nada. ¿Se repite la que salga alterada? No importa. ¿Se repiten las que salgan alteradas? Sí. Después de todo esto, diríamos si deberíamos hacer detección oportuna de diabetes tipo 2. Sí. Sí, porque se acuerdan que les dije que había un porcentaje que en México es alrededor del 5% y de acuerdo a lo que decía IDF, decía que 1 de cada 4 personas que viven con diabetes no saben que tienen diabetes. Entonces no duele, tú tienes que hacer una búsqueda intencional, ¿sale? Y tú tienes que identificar esos factores de riesgo para que tú decidas a este paciente le hago una determinación de glucosa o no le hago determinación de glucosa.
Y entonces, fíjate cuáles son esos criterios para evaluar diabetes o prediabetes. Uno es el índice de masa corporal. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les dije que los dos factores más importantes son obesidad y el aspecto genético? Bueno, se toma el índice de masa corporal igual o mayor a 25. Si recuerdan, a partir de 25 se habla de sobrepeso. Lo normal sería máximo 24.9. ¿Vale? Bueno, aquí, cuando hablamos de un índice de masa corporal de 25, se dice que es en población en general y que para asiáticos se debería considerar igual o mayor a 23. No hay un punto de corte establecido para México, pero se sugiere que se siga el de los asiáticos. Entonces, realmente a quien le tuvieron un índice de masa igual o mayor a 23, ya es un factor de riesgo. Más otro. Y fíjate en el otro, que sería, por ejemplo, un familiar con diabetes en primer grado, ya sea papá o mamá. ¿Quién tiene aquí papá o mamá con diabetes? Delante de la mano. Pero, y no veo que esto es de 2023, pero no debería cambiar eso del IMC No. porcentaje de masa corporal, de grasa corporal, ¿verdad? Porque el IMC, hay personas que tienen un IMC elevado, pero no hay necesariamente grasa, sino masa muscular. Así es. ¿No se vería afectado? ¿O sería un dolor? No sé lo que sea. La prueba más específica efectivamente es que tú determinas porcentaje de grasa. El problema es qué es lo que menos se hace. O sea, IMC, y estoy completamente de acuerdo, IMC lo estás tomando como un factor de riesgo, ¿sale? Para tener diabetes. Y es un buen predictor, no como criterio diagnóstico para obesidad, que eso es diferente. Porque si hablamos para obesidad, dentro de las pruebas, digamos, de las más accesibles, lo importante, más importante sería medir la circunferencia de cintura. El índice de cintura primero, ¿no? La circunferencia de cintura que debería, si tu paciente tiene más de 90 o más eso, pero más de 80 kilos, tienes mucho riesgo de tener alteración del metabolismo del carbohidratos. Estas son las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes y la OMS, le sigue dando mucho peso a índice de masa corporal. Por aquí la parte padre, y que no me genera bronca, es que lo bajan, porque si te pusieran IMC igual o mayor a 30, estaría yo completamente de acuerdo contigo. Pero lo bajan hasta 23 para nuestra población. Y hay estudios que han tratado de ver la correlación que hay entre índice de masa corporal y la bioimpedancia para ver cómo está tu porcentaje de grasa. Si lo bajas a 23, más o menos correlaciona con lo que te podría detectar la bioimpedancia. Entonces no hay bronca, porque no todos los lugares hacen bioimpedancia. ¿Sale? Hay unas tarjetas muy chiquitas, no son las mejores, tendrías que tener por lo menos uno de 4 canales para poder hacer la determinación, y esos son más caros. Doctor, disculpe, dijo que el índice de cintura era mayor a ¿cuánto de hombres y mujeres? No, la cintura. De la cintura, perdón. 80 en mujeres, 90 en hombres. La otra, fíjate que dice ahí, grupo étnico de riesgo. Como Entonces, nosotros, los estamos- latinos. ¿Eh? Como los latinos. Lo llama liste. Entonces, el peso que pudiera tener el familiar de primer grado, pues quedó bloqueado, porque ya no puedes decir, no tengo papá ni mamá con diabetes, sí, pero eres latino. Ay, tienes un IMC de 24, ni modo, ya te ganaste tu glucosa de ahí, ¿sale? Eso es lo que se debería de hacer en todas las condiciones. Y obviamente le puedes ir sumando si hay antecedentes de cardiovascular, si hay antecedentes de hipertensión, si los triglicéridos están más de 250, si en el caso de las mujeres si se les diagnosticó ovario poliquístico, ¿sale? O si en algún momento puso uno con diabetes gestacional. Todos estos son factores de riesgo para hacer la determinación de glucosa. Y la otra es la edad. Si tú tienes una 35. persona mayor a 35 años, ya no tomas en cuenta nada de eso. Nada más por la edad se ganó su glucosa. No, la ADO dice 35. Se hizo el año pasado. Hasta 2022 eran 45 años. A partir de 2023 son 35. ¿Sale? Bien. Y entonces, ¿qué prueba le vas a hacer? La prueba de escrutinio, la prueba de tamizaje podría ser una glucosa de ayuno, porque
Tú dices, ok, tengo un paciente que tiene factores de riesgo de hacer una glucosa de ayuno. ¿Qué pasa si mi glucosa de ayuno sale alterada? Vamos a suponer que te quedas con una glucosa de 110. ¿Qué dirías? ¿Está normal? No, ¿Tiene Una la- prediabetes. Una prediabetes. Hasta ese momento tenés que decir que tiene prediabetes, ¿sale? Pero no puedes descartar que no tenga diabetes. Entonces ahí es cuando haces la prueba de tolerancia a la glucosa, que es la prueba más específica, que es una prueba de red. Uno, siempre que haces una prueba tienes glucosa de ayuno y tienes glucosa a las 2 horas. Entonces ya repetiste tu segunda de glucosa de ayuno, pero aparte le estás haciendo una prueba de red para ver qué tal con ese plan. ¿Sale? Y entonces, imagínate que tú tienes un paciente con 116, le haces una carga con 70. Bueno, ese paciente que tenía 110, le haces la prueba, tiene ahora una basal de 116 y a los 120 minutos tiene 130. ¿Qué tiene? Resistencia, ¿no? ¿Ya? Se debería de repetir la O sea, le dices que está toda. Podríamos repetir la prueba, ¿no? El problema es su diabetes, es la basal. Por eso que tiene. Es una prediabetes. Tienen prediabetes. Acabas de reprobar. Acabas de reprobar. Eso parece. Tú tienes que con, o sea, ¿Cuánto quedamos que 40. tomar de glucosa de ayuno? Ah, Tiene 116. Hasta te lo puse en rojo. ¿Cómo va a ser normal? pero la respuesta fue buena. Ah, sí, es una prediabetes. pero eso no le quita que tenga prediabetes. ¿Qué quiere decir? No tiene diabetes. O sea, ahora sí le puedes decir no tienes diabetes. De 100 a 125 son criterios para prediabetes. Nada más que la prediabetes, podríamos decir que tiene como 3 fenotipos. Y entonces aquí, elegantemente, tendrías que decir que lo que tienes es una glucosa de ayuno alterada. ¿Sale? ¿Por qué? Porque tuvo una de 110 y una de 116. Se hablaba de que cuando les dije de la patogenia que tuvo, o cuando hablábamos de los factores de riesgo, y les dije que en una etapa muy temprana tú puedes tener una hiperinsulinemia compensadora. Eso es lo que llaman de resistencia a la insulina. ¿Sí? Y que posteriormente se va agotando la célula y se va haciendo elevación de glucosa. ¿En dónde creen? Hablando de resistencia a la insulina. Una prueba de tolerancia a la glucosa no te puede documentar una resistencia a la insulina. Entrada. ¿Vale? Pero sí la puedes inferir. ¿En dónde tiene más resistencia este paciente? De acuerdo a eso que están viendo. En la basal. En los periféricos. ¿Dónde? En la basal. En lo que yo estaba por La la En la basal. Y si es en la basal, entonces tiene la resistencia hepática. Aquí tú infieres que tiene resistencia hepática. ¿Por qué? Porque tu insulina basal no está bloqueando el hígado. La insulina prandial, tú le metes glucosa, libera insulina y músculo, tejido adiposo están trabajando bien. ¿Sí vieron? Por eso es importante ir viendo todos los muñequitos que les puse. Porque cuando tú ves una prueba, entonces ahora tú integras lo que sabes de la fisiopatología para poder decir en dónde está la prueba. ¿Se quedó? Sí. Va. Pero pudiera ser que te encuentres en otro escenario. Esa es la otra posibilidad. Que te llegó con 110 y le haces la prueba y tienes esto. Te voy a dar una segunda oportunidad. ¿Qué tienes de tu paciente? Ya sea de los criterios, ¿no? No nada más me había reprobado, te estás trabajando más. Estás 3 metros bajo tierra, llevas 5. Me debes como 10 puntos ya. Todo está normal. No, no es normal. Yo sí había diabetes. O sea, bueno, ya tenemos los dos criterios Tú alterados. fuiste el que me dijo con 200. Ah, sí. Ay, los dos rojos. Y aquí yo no veo ningún 200.
ni un 126. ¿No? ¿Qué tiene? Tiene Diabetes. Sigue teniendo prediabetes. diabetes porque no llega a los 200, pero también puede decirse que tendría cierta resistencia. ¿Dónde? En la Podría ser en en el hígado y Podría ser en los transportadores En los- del GLUT4, que Ahora están la los glucosa tres. alterada tanto en el ayuno como post. ajá, es en el hígado y los ¿Cómo se llama? transportadores, ¿no? Resistencia. Elegantemente tú dices que tu paciente tiene glucosa de ayuno alterada más intolerancia a carbohidratos. Eso está muy ¿Sale? bien. Y entonces, fíjate, aquí tú puedes inferir que no nada más hay resistencia hepática, también hay resistencia periférica. O sea, la secreción de basal de insulina no está haciendo su chamba y la secreción prandial de insulina tampoco está haciendo su chamba y por eso se está yendo a 160. ¿Sale? ¿Por qué es importante eso? Los dos tienen prediabetes. ¿Cuál está más quebrado? El de abajo. El de abajo. ¿A quién le tienes que echar más 2 kilos para que no progrese? Al de abajo. Entonces, hablar de prediabetes no es igual en todos los escenarios. Les dije que había fenotipos, ¿no? Y entonces un fenotipo es el que tenga glucosa de ayuno alterado y el otro es el que tenga las dos cosas. Y el tercer fenotipo es aquel más o menos parecido a lo que te voy a poner ahorita. Fíjate, y tu tercer escenario sería este. ¿Qué tiene tu diabetes? Dijo que tiene diabetes. ¿Tiene diabetes? Aquí ya haces diagnóstico de diabetes. Oye, no, pero la de ayuno no llega a 126, no me importa. Aquí te fuiste, ¿vale? En esa prueba de regla. Entonces, tiene resistencia en ambos lados, pero tiene mayor afección En la película. en la parte periférica. Va a haber otro componente. Acuérdate que puede haber pacientes que tengan glucosa de ayuno normal y glucosa postprandial alterada. Entonces, ¿cuándo puede pasar eso? Cuando tú ves, por ejemplo, un paciente que tiene obesidad, que tiene acantosis, que son datos indirectos de resistencia, y tú dices, ¿sabes qué? No, yo quiero ver qué onda con todo. No le quiero pedir nada más la glucosa de ayuno, quiero ir directo con una carga. Puede ser que ese paciente tenga 90K y 140K. ¿Sale? 90 en ayuno y 140 a las 2 horas. También tiene prediabetes. Ese paciente tiene intolerancia a carbohidratos. Y ya tiene más resistencia periférica. En la hepática no, porque la está bien, pero en la no transtoca, en la parte de la secreción prandial de insulina. Todas esas variantes te puedes encontrar. Entonces tienes que tener en mente que puedes tener todos estos escenarios. ¿Para qué? Porque de eso depende el tratamiento. ¿Va? Entonces, los estudios para diabetes ¿cuáles son? Voy por allá. Sabía que me lo ibas a preguntar. ¿Quedó? Entonces este ya tiene diabetes. Y entonces, en estos casos dice que la evaluación es anual. Yo les diré que lo hagan cada 3 meses. Nada dice que anual. Se hace la intervención y lo sigues como si tuvieras diabetes. ¿Sale? Y aquí se confirma el diagnóstico. No, Ahí están tus criterios de prediabetes. Dime. ¿Cómo en este caso es el diagnóstico de diabetes tipo 2? Tendríamos que ver más que nada la historia clínica. No, pues justamente por la resistencia que está en la periferia. Y porque la bomba es. Te dije que el 85% de los pacientes tienen diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué factores de riesgo tendrías que tener? Bueno, pues sí, a este paciente lo mandaste le hiciste una detección de glucosa. Número 1, estatina. 2, el índice de masa corporal igual o mayor a 100, igual o mayor a 23. ¿Sale? Tienes 2 factores. Tú ahí le vas sumando factores si tienes antecedentes familiares o lo que quieras. Y luego viene la parte de la determinación, tiene una glucosa de 116. ¿Con qué te gustaría hacer el diagnóstico diferencial? ¿Con una tipo 1? ¿O por qué te genera la duda de por qué tipo 2? No sería necesario hacer alguna condición de insulina por deficiencia de insulina. ¿Para qué? Para diferenciar, hasta vez para confirmar. No te va a servir.
Va a depender el momento en el que encuentres a tu paciente. Supone que en la 1 pregunta siempre. Tiene 110, ¿va? O tiene factores de riesgo. Te voy a seguir. Tú dices, le hago una determinación de glucosa y le quieres medir insulina. ¿En ayuno? ¿O cómo se la vas a medir? Va. Y le pides entonces una insulina de ayuno. Esta es glucosa de ayuno. Esta es insulina de ayuno. Y te da 9. Ya te la di, ahora tú dime qué tiene. Ya te di lo que me pediste, ahora tú dime qué tiene. Eso está bien, eso está mal, ¿qué onda? ¿Cómo lo interpretas? La glucosa está elevada. ¿Eh? La glucosa pues está elevada. Ajá, y la insulina, pero eso ya lo sabíamos. Nada más que tú quieres investigar insulina. Todo lo que te estaba preguntando. Nah, no parece, cuando me comentas es por algo. Échale, ándale. Porque te voy a decir que no, pero para eso te lo tengo que demostrar. O sea, si tú me dices, ¿cómo tengo que medir insulina para ver si es tipo 1, si es tipo 2? No es cierto. La insulina no te sirve para eso. ¿Cuál es uno de los cálculos para resistencia a la insulina? ¿O cómo sabes si tienes resistencia a la insulina? También depende de los niveles de glucosa. No. Así como te dije, glucosa de 100 y estos criterios, ¿a partir de cuánto y en base a qué se habla de resistencia a la insulina? Porque hay muchas formas de diagnosticar resistencia a la insulina. Hay un parámetro que es el HOMA-IR. ¿En cuál? HOMA-IR. Esta es una ecuación para que tú puedas determinar si tu paciente tiene resistencia o no a la insulina. Y hablamos de resistencia a la insulina cuando tu HOMA es igual o mayor a 2.5. ¿Cómo se calcula? Glucosa de ayuno por insulina de ayuno entre 405. Ahora sí, échale cuentas. 110 por 9 entre 405. ¿Cuánto les da? 2.4. 2.4. Sí. Sale. Dije que hablas de resistencia cuando es igual o mayor a 2.5. Tu paciente tiene 2.4. Entonces, si no tiene resistencia. Nah, espérate. Ahora, con eso que tú me pediste, yo te digo, tiene 2.4. Tipo 1, tipo 2. No, es por resistencia. Ajá. Tipo 1. No, porque ¿Qué define a la tipo 1? es autoinmune. Sí, no se va. Que es autoinmune. Pues vale. ¿Y ahí dónde está la autoinmunidad? Tendría que haberte puesto anticuerpos. Ahí no hay anticuerpos, eso no te da autoinmunidad. Aquí, ¿qué te dice? Que tu secreción de insulina teóricamente está dentro del rango normal, pero no es suficiente para mantener tu glucosa. Te va a salir sin resistencia, porque a medida que vaya progresando se te va a ir acabando. Tú podrías tener este mismo fiel. Ahora ponle 200 de glucosa y ponle este 9. Sáquenme el cálculo. Te va a salir más bajito. 200 por 9 entre 405, ¿cuánto les da? 4.4. Sí. Ah, sí, sí. Fíjate.
Fíjate, mismo paciente y lo dejé progresar. ¿Sale? Y si ahora te pongo, por ejemplo, aquí, $80,9, que ya te puse todo normal. ¿Cuánto les da? 80 por 9 entre 405. 1.7. Este es el mismo paciente en etapas diferentes. Realmente esto te puede variar, pero eso no te define. Cuando ustedes quieran estudiar resistencia a la insulina, cuando te interesa es cuando tienes un sujeto normoglucémico. Que tenga 80, vamos a suponer, tiene 80 de ayuno y tiene 116 postprandial. Está normoglucémico, pero tiene obesidad. Y tú quieres saber si tiene resistencia a la insulina, si todavía lo encontraste más temprano antes de que haya alteración de hemoglobina. Entonces sí mides insulina. Pero hay varias formas de hacerlo. Y la mejor forma es hacer algo que se llama índice de insulina, no el que acabo de poner. Porque ahí nada más estamos hablando de la periférica, digo de la hepática. Porque es glucosa de ayuno, insulina de ayuno. Pero no estoy evaluando la parte prandial. Y entonces, cuando tú quieres hacer eso, aplicas una carga de tolerancia a la glucosa, mides glucosa basal 30, 60, 90 y 120 minutos, mides insulina basal 30, 60, 90 y 120 minutos y ahora sí le sacas la ecuación para evaluar si tu paciente tiene o no tiene resistencia. Si tienes un paciente que tenga un valor menor a 4, él tiene resistencia. Pero son como objetivos diferentes. En una persona que ya tiene alteración de la glucosa, inferiría es que el paciente tiene una tipo 2 por todos los otros que trae. ¿Cuándo sospecharía? Imagínate que me encuentro un sujeto delgado, que ya no le da ningún dato de resistencia, no tiene obesidad, el cual es delgado y también está joven y tiene una glucosa en 180. Tú dirías, como que está muy elevada como para tan poco tiempo. Entonces ahí puedes pensar en que hubiera un componente inmunológico. Y entonces pides anticuerpos para poder documentar que no es una tipo 2. Tendrías que tener anticuerpos positivos para que fuera una tipo 1. ¿Por qué no una tipo MODI? Las características es diferente. La MODI es una mutación. Esa es transmisión autosómica dominante. Y entonces en la historia clínica tienes que tener 3 generaciones con el mismo hombre. O sea, por ejemplo, abuelos, papá y él. Y entonces dice, bueno, y el comportamiento es medio de son. Podría ser tal vez una tipo MODI y entonces buscas la mutación en el transportador. Pero son las menos frecuentes. Las tipo MODI son de que desde niños. ¿Cómo? Las tipo MODI son desde niños. Pues sí, porque es una mutación, entonces no vas a empezar en la etapa adulta. ¿Vamos bien? Sí. Y estos son los criterios de prediabetes. Una glucosa de ayuno entre 100 y 125, una glucosa a las 2 horas entre 140 y 199 y una hemoglobina glucosilada entre 5, 7 y 6, 4. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto es lo normal de hemoglobina glucosilada? Menor a 5. Menos de 5, 7. ¿Sale? Y normalmente va así, de normoglucémico, prediabetes y diabetes. Lo ideal, pues sería, este es el objetivo actual para prevención, se trata de identificarlos en prediabetes. Aunque yo siempre digo que si los encuentras en prediabetes ya te tardaste. ¿Sale? Bien. ¿Cuál es la propuesta? Esto no viene de las guías, ¿sabes? Esto es algo que se ha estado proponiendo ya desde hace algunos años. En donde tu objetivo propuesto es que los identifiques antes de esto. Que tú te des cuenta que ese paciente que vuela para diabetes. Y entonces, ¿qué ocurre? Lo ideal era glucosas entre 70 y 99. Se ha visto que cuando tú tienes glucosas de menos de 90, prácticamente todo está funcionando bien. Pero cuando tú ya tienes una glucosa entre 90 y 97, la cuestión ya empieza a caer.
Y hay muchos estudios que han documentado que entre 90 y 97 ya tienes 17% menos sensibilidad a la insulina. Aquí, precisamente aquí, es donde entra lo que tú me estabas pidiendo. Ahí es donde sí pido insulina, ahí es donde hago una prueba o una curva, o ahí es donde haces otra prueba que también se está proponiendo, es que midas la glucosa a la hora. Haces una prueba de tolerancia a la glucosa, pero la mides a la hora, no a las 2 horas. ¿Por qué a la hora? Se habla, hacer una curva, ¿no? No, la curva es cuando haces 30, 60, 90, 120. Pero aquí nada más es una determinación a la hora. ¿Por qué a la hora? ¿Se acuerdan de la secreción prandial de insulina? Les dije que el pico lo alcanzaba, por ejemplo, en la primera fase de secreción son los primeros minutos. Entonces, teóricamente, si tu páncreas funciona bien, en condiciones fisiológicas a la hora no deberías de tener más de 155 de glucosa. Quien tiene más de 155 se habla que es un predictor de diabetes a 10 años. Entonces tú podrías tener 80 en ayuno, 160 a la hora y terminar a las 2 horas con 120. Entonces el de 80 está bien, el de 120 está muy bien y tú dices, ese paciente está de pelos. Trae 160 a la hora, abusado, lo tienes que... Aquí sí ya lo identificaste antes de que tengas prediabetes. ¿Sale? Y eso es lo que muchos de nosotros hacemos cuando vemos ciertos factores de riesgo. Veo obesidad, veo acantosis, tienes hipertensión, y entonces digo, sabes que tú vas a buscar esta persona. Tu glucosa ahí no salió bien, sí, pero vamos a buscar cómo estás a la hora. Para que me pueda ir adelantar. Y esta es realmente tiene una mayor especificidad de sensibilidad comparada con la carga a las 2 horas. Lo que no se sale de mayor a 155 a la hora es un factor de riesgo, es un predictor para diabetes. Y vean cómo, de hecho, la glucosa a la hora de más de 155 es asociado con alteración en la función de la célula beta, con varios de los componentes del síndrome metabólico, pero también con la aterosclerosis subclínica. Y hay que pensar que hay que recordar que el daño del endotelio empieza también en una etapa muy temprana. ¿Se acuerdan que les dije que diabetes es un factor de riesgo cardiovascular? ¿Sale? ¿Cuándo hacemos una búsqueda intencionada en niños? En niños, cuando a partir de los 10 años se tiene sobrepeso o tiene obesidad. No, este es para diabetes en niños. Les dije que ocupamos el primer lugar en obesidad en población pediátrica. Pues cada vez estamos viendo más niños con diabetes tipo 2. Esa es otra cosa que cambió, porque antes decía, si es en el niño es una tipo 1. No, la otra no tiene nada que ver. Lo que define si es 1 o 2 es la etiología. Entonces hay niños con obesidad que tienen diabetes tipo 2 y se van a complicar igual que el adulto con diabetes tipo 2. Si tú tienes un niño con sobrepeso, con obesidad y tiene familiares, nuevamente, con diabetes, o la mamá cursó con diabetes gestacional, es un niño que hay que hacerle prueba. Entonces le haces glucosa de ayuno igual o le haces prueba de tolerancia a la glucosa. ¿Sale? Si la mamá tuvo diabetes gestacional, sí es un factor de riesgo para que el niño más adelante tenga tipo 2. Pero más o menos como los 11 años ya a los 10 años es cuando se hace la determinación. Y la otra es, hace rato me preguntaban qué pasa con la diabetes gestacional. Y te decía que la clasificación o el definirla como gestacional es que realmente atribuyas al embarazo como el causante o el disparador para la hiperglucemia. Usted dijo que era de 24 a 28 semanas. Exacto. Diagnóstico, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque actualmente se le llama hiperglucemia del embarazo porque puedes tener diferentes escenarios. Puedes tener una diabetes pregestacional, o sea, una mujer que ya tuvo diabetes tipo 1 o tipo 2, o secundaria renegaria, lo que tú quieras, y que esa mujer desea embarazarse. Pero ya tenía diabetes antes del embarazo, entonces no es diabetes gestacional. ¿Sale? La otra es que puedes tener la diabetes gestacional, que es la que te dije que ya cruza con le haces el diagnóstico entre la semana 24 y 28. Y la otra es la que se le ha denominado así como diabetes en embarazo.
que son aquellos casos que persisten, ocurren en el embarazo, Pero ya se quedó. pero se quedan con diabetes. Y esto es, por ejemplo, la prevalencia global de hipertensión en el embarazo. Vean aquí, por ejemplo, era una prevalencia del 16.7%, para la gestacional 80.3%, para los casos que ya tenían diabetes antes de embarazarse el 10.6%, y por otros tipos de diabetes el 9.1%. Y aquí, esto es para que vean, por ejemplo, también por grupo de edad. Entonces la edad también es un factor de riesgo para diabetes gestacional. Anteriormente se decía que después de los 25 ya se consideraba factor de riesgo. Vean aquí, por ejemplo, la prevalencia entre 20 y 24 años es más o menos el 10%. Pero si te vas de 25 a 29 ya te vas a un 15%. Actualmente los embarazos son a partir de los 30 y 34. Ya tienes un 20% de riesgo. Y a mayor edad, pues obviamente más chance. ¿Sale? Y estos son, aquí están nuevamente, prácticamente se comparten esos mismos factores. Ser mexicana, ya hablamos de la edad, familiares de primer grado con diabetes, antecedente de ovario poliquístico, ¿ok? Vean aquí, cuando una mujer te llega embarazada tienes que medir la glucosa lo más pronto posible si tiene esos factores de riesgo. Y repetir la prueba en la semana 24 a 28, que es donde hacemos el diagnóstico. Imagínate que te llegue una mujer que no se conoce con diabetes, que tiene acantosis, tiene sobrepeso, tiene familiares con diabetes tipo 2 y llega contigo en la semana 10 de embarazo. ¿Qué tendrías que hacer? Dado que tiene todos esos factores, pedir una glucosa de ayuno. Y tu glucosa de ayuno está en 130. Le haces una segunda determinación, como quedamos, y te queda en 128. ¿Qué tipo de diabetes tienes? 2. Es una tipo 2. ¿Por qué? Porque en las primeras semanas del embarazo no hay algo que condicione que favorezca la hiperglucemia. ¿Sale? De hecho, en las primeras semanas del embarazo lo que tienes es una liberación importante de estrógenos. Y los estrógenos aumentan la sensibilidad de la insulina. Entonces, a veces cuando te das cuenta de una paciente con diabetes tipo 1 que se embaraza, es porque empieza a ser hipoglucemia. Una diabetes tipo 1 en las primeras semanas del embarazo requiere menos dosis de insulina por el efecto de los estrógenos. ¿Sale? Entonces, ahí sería una diabetes tipo 2. Muy bien. Y entonces, bueno, pues la alteración de metabolismo de carbohidratos en la diabetes gestacional tiene que ver con esto. Aquí el villano es el lactógeno placentario, la progesterona, la prolactina y el cortisol. Y quien se lleva al primer lugar es el lactógeno placentario, pero el lactógeno placentario se incrementa la liberación o tiene su pico entre la semana 24 y 28. Por eso es que en ese momento es cuando tú haces la evaluación de si ese paciente puede o no tener. ¿Sale? Y esto pues va a generar también, la otra parte es que en el embarazo también aumenta la saturación de insulina. Tienes gluconeogénesis alterada y tienes aumento también en la lipólisis. Todo esto puede contribuir a que finalmente tengas este tipo de alteración. Y si tú ves aquí el lactógeno placentario, fíjate cómo antes de la semana 20 está bajito y después de la semana 20 pues, empieza a disparar. Por eso es que en la semana 24 28 es cuando hacemos diagnóstico. Y la parte del seguimiento. Hay un porcentaje de pacientes que van a quedar normoglucémicas después del embarazo, pero de todos modos les tienes que dar seguimiento, porque aquí en diferentes estudios se ha visto que más o menos la media es que a los 8 años de que una mujer cursó con diabetes gestacional está debutando con diabetes tipo 2. Nuevamente ya tienes ahí una predisposición genética para alteración del metabolismo de carbohidratos. Entonces, quien tuvo diabetes gestacional, le tienes que modificar la alimentación y incrementar la actividad física posterior al embarazo, porque ya sabes que es una célula que es susceptible. O sea, podemos decir que tendría como, o si cumpliera, podría tener prediabetes, o sea, después del embarazo, o solo puedes tener 3 opciones: que te quede normal, que te quede con prediabetes o
que persistan con diabetes. Pero igual tiene el riesgo de que en unos años ya... Por eso le tienes que dar seguimiento. Sí. ¿Por qué? Porque el lactógeno placentario tiene ese efecto de favorecer la resistencia a la insulina, pero no el 100% de las mujeres hace diabetes gestacional. Para que te eleve la glucosa tienes que tener cierta susceptibilidad, ¿sale? Entonces, ya cuando te hablas de que esa célula beta no va a aguantar la contrarregulación o la resistencia, es una persona que te va a hacer diabetes en algún momento. Por eso siempre le tienes que dar seguimiento. Vean aquí los factores que afectan la incidencia postparto. El grupo étnico, yo creo que estamos en México. El factor genético, que también ya lo tenemos, ¿no? Y obviamente, pues el ambiente. Si ya tenías sobrepeso y sigues ganando peso, pues te va a reclamar, ¿sale? La historia familiar y la edad materna. Recomendaciones para diabetes gestacional. Vean. Si tú tienes factores de riesgo para diabetes y tu paciente está embarazada, en la primera visita prenatal tienes que determinar glucosa de ayuno. ¿Sale? Si tu glucosa de ayuno te sale alterada, prueba de tolerancia a la glucosa. Y ya se interpreta como si no estuviera embarazada, porque son las primeras semanas. ¿Sale? 2. Si es una embarazada sin antecedentes de diabetes, no tiene ningún factor de riesgo, no tiene sobrepeso, todo bien, te esperas hasta la semana 24 y 28. Ahí es cuando evalúas. Otro escenario, si ya tuvo diabetes gestacional en el momento en que se resuelve el parto, la tienes que reclasificar. Entonces en la semana 4 a 12 postparto le haces una carga con 75 gramos de glucosa para ver cómo quedó. ¿Sale? Luego, si tuvo antecedente de diabetes gestacional y su reclasificación aquí fue normal, evalúas para diabetes o prediabetes cada 3 años. Cada 3 años es lo que dice la Asociación Americana de Diabetes. En México somos más susceptibles a progresar rápido, entonces yo les diría que por lo menos cada año le hagan una determinación de glucosa a ese paciente. Si tienes antecedentes de diabetes gestacional y en la reclasificación quedaste como prediabetes, se va con tratamiento farmacológico con más modificaciones en el estilo de vida y lo sigues viendo cada 3 meses. ¿Sale? Ya vieron ahí toda la parte del seguimiento. Ok. Ahí te va, para que practiquen. Tienes una mujer de 27 años, madre con diabetes tipo 2, antecedente de ovario poliquístico a los 18, IMC de 30. Gesta 1, está en su semana 12 por ultrasonido. ¿Qué le harías? Una glucosa en este momento. En este momento, Exacto. Tienes antecedentes o factores de riesgo. El ovario poliquístico con el que la diagnosticaron, la mamá con diabetes. Exactamente. Tiene un chorro, ¿no? Entonces, le haces efectivamente determinación de glucosa en ese momento. ¿Ok? Seguimiento. La glucosa de ayuno fue de 86 miligramos por decilitro. ¿Cuál es el siguiente paso? esperar a 24 semanas para hacer la 24. Ya evaluaste que no trae bronca, sí tiene factores de riesgo, ya evaluaste que no trae bronca. Te esperas si en la semana 24 o 28 le haces una determinación. ¿Sale? Y entonces, ¿cuáles son los criterios? Vean, los criterios diagnósticos cambian para diabetes gestacional, no son los mismos que para diabetes tipo 2. Entonces, hay dos estrategias, una de paso 1, que es la que más se recomienda, es hacer una carga con 75 gramos de glucosa y entonces la haces a 2 horas. Pero aquí haces determinación en ayuno, a la hora y a las 2 horas. Lo normal es que no pase de estos rangos, ¿vale? Que sea menor a 92 en ayuno. Fíjate que en personas no embarazadas quedamos hasta 126 como criterio diagnóstico. En el embarazo no, es hasta 92. A la hora tiene que tener menos de 180
a las 2 horas tiene que tener menos de 153. Con un parámetro que tengas arriba de eso, ese hace diagnóstico de diabetes gestacional. Entonces, si aquí te pongo 95, 180 y 153, el diagnóstico es diabetes gestacional. ¿Sí quedó? Ella no necesita otra confirmatoria, ¿no? No, no. Esa es la prueba de un paso. La prueba de 2 pasos, si se hacía así, era una prueba de escrutinio. Llegabas a la semana 24, le hacías una carga con 50 gramos de glucosa. Y si el resultado era una glucosa a la hora igual o mayor a 130, te decía, hay posibilidades de que tenga diabetes, haz de la confirmatoria. Y entonces la hacías no con 75, la hacías con 100, y no era 2 horas, era 3, y los puntos cambian. Aquí serían 95, 180, 155 y 140. Y aquí requieres tener 2 de 4 para hacer el diagnóstico. Las dos se siguen empleando, se prefiere más la de un solo paso que la de 75. ¿Sale? Ya casi acabamos. ¿Cuáles son las metas de tratamiento? Ya vimos aquí factores de riesgo, ¿sale? Ya vimos cómo se hace el diagnóstico. Ya les presenté algunos escenarios para que vayan viendo qué onda. Ahora, ¿qué? Ya le hiciste el diagnóstico, ya le dijiste que tiene diabetes, y ahora ¿a dónde lo vas a llevar? Porque el chiste es que te hago diagnóstico y voy a hacer una intervención, ¿no? De nada me sirve que te diga, pues tienes diabetes, felicidades y que te vaya bien. ¿Cuáles son las metas de tratamiento? Primero modificar el estilo de vida, ¿no? Bueno, primero, cambian también, en el embarazo también cambian, ¿sale? Entonces en el embarazo tienes que tener una glucosa menor a 92. B, a la hora, máximo 140. A las 2 horas no puedes tener más de 120. Es por el efecto que condiciona la hiperglucemia en el producto, por eso tienes que ser más estricto. Entonces, postprandial a las 2 horas no más de 120, de eso va a depender si tú a ese paciente le inicias insulina o no le inicias insulina. ¿Vale? Eso sería ahí tu tope, y aquí está tu tope. ¿Vale? A la hora menos de 140, a las 2 horas menos de 140. ¿Va? Complicaciones que se asocian a la hiperglucemia, por eso tienes que ser más estricto. La macrosomía es más frecuente, eso te puede llevar a la distosia de hombro. Puede haber hipoglucemia neonatal, puede haber hipocalcemia neonatal, alteraciones hematológicas, dificultad respiratoria, y obviamente pues incrementa también el riesgo de que esos niños tengan diabetes en una etapa más temprana. ¿Qué podríamos concluir? Diabetes mellitus tipo 2 es un problema de salud en México. Se requiere de una búsqueda intencionada para alteración del metabolismo de carbohidratos, porque les dije que hay un buen porcentaje que no se conoce con diabetes. De acuerdo a la última encuesta nacional de salud, el 22% de la población tiene prediabetes. 18% tiene diabetes, 22% tiene prediabetes. Estamos hablando de un 40 y tantos % de población con alteración de metabolismo de carbohidratos. Si ese 22% no lo cuidan, el próximo año van a ser parte de los nuevos casos de diabetes. ¿Sale? Bien. Recordar que hay múltiples formas de hacer diagnóstico, porque casi siempre se clavan en la glucosa de ayuno y no ven las postprandiales ni al azar. ¿Sale? 3. Conocer los mecanismos implicados en diabetes es lo que te va a poder permitir utilizar diferentes clases terapéuticas. Cuando hablemos de tratamiento van a ver que hay muchas formas de tratarse, pero ahora sí puedes entender por qué utilizar tantas clases. Cuando vimos que hay muchos órganos que participan en mantener tu glucosa dentro del rango normal, ¿sale? Los factores de riesgo para diabetes gestacional también son muy frecuentes en nuestra población, y la prevención con modificaciones en el estilo de vida es lo que más va a haber. Es lo que te va a ayudar a la parte tanto previo al embarazo como en condiciones generales. ¿Sale?
Y obviamente pues vas a tener mejor desenlaces en el embarazo. Muy bien, dudas que tengan hasta ahorita, ¿no? Las complicaciones de la diabetes son como cuál grupos hablando. Las complicaciones de diabetes. Que ya hemos hablado de eso. En diabetes tipo 1, las complicaciones se presentan incluso desde la etapa de prediabetes, por eso es importante tratarlas. Entonces se ha visto que, por ejemplo, en un rango de prediabetes tú puedes tener una prevalencia de retinopatía que puede ser hasta del 10%. También hay neuropatía diabética en prediabetes y también hay una disminución de la tasa de filtrado glomerular a partir de glucosas de ayuno de 101 y de glucosas a las 2 horas, no de 140, de 120. ¿Vale? Y la hemoglobina glucosilada sí se asocia con complicaciones crónicas cuando la hemoglobina glucosilada incluso anda en 5.7%, tienes una prevalencia bajita de retinopatía, pero ya entre 5.7 y 6.4 la prevalencia es más alta. Por eso es que cuando haces diagnóstico de diabetes tipo 2, la mayoría de tus pacientes ya tienen cierto daño en la retina. Es diferente a la tipo 1. La tipo 1 debuta tan rápido porque lo que hay es destrucción de células beta, que casi siempre, o hay un buen porcentaje que debuta con cetocidosis diabética. No les da tiempo a hacer complicaciones. Ellos hacen complicaciones entre los 5 o 10 años después del diagnóstico, si es que no los controlaste de manera adecuada. ¿Sale? Muy bien. ¿Quién se cree?